Bienvenidos al Musicópata en YouTube. Antes que nada, el Musicópata es un podcast, así que lo puedes escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, pero ahora también va a estar en YouTube. Hablamos de música, pero no desde los lugares en los cuales estamos acostumbrados a hablar de música. Digamos desde otras perspectivas. Igual hablamos de música, básicamente. Y empieza así. ¿Qué es la música? Ok, la música es la música, pero de verdad, ¿qué es la música? ¿Por qué siempre está el tiro en los cambios de paradigmas de las sociedades? ¿Por qué es tan milenaria la disciplina? ¿Por qué te mueve? ¿Por qué te hace llorar? ¿Por qué te hace reír? ¿Por qué te hace tomar decisiones que van a ser definitivas en toda tu vida, por ejemplo? ¿Por qué la música es capaz de hacerte plantear problemas existenciales, de inculcarte valores, posiciones filosóficas, sociales, políticas, estéticas? La música es capaz de incitarte a cualquier cosa, literalmente, a elegir una persona para compartir tu vida, a elegir una profesión, a tener hijos, a abandonar algo por lo que luchaste toda tu vida y cambiarlo por otra cosa, a terminar con tu vida, o en algunos casos, o terminar con la de otra persona. ¿Por qué? ¿Cómo hace? ¿Qué tiene que tiene tanto poder? Por supuesto que esto es algo que puede extenderse a todo el arte, pero vamos a enfocarlo solo en la música. Siempre que hay revoluciones culturales, hay música. El Renacimiento, los 60. Los países tienen himnos, tienen música de bandera que se tocaban en la guerra para motivar a los soldados, hoy devenidos en futbolistas. Las ideas políticas tienen himnos, la Internacional, la Marcha Peronista. ¿Por qué? Le preguntaron a Beethoven en un momento qué era la música y él respondió que la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Estamos hablando de que puso la música por encima de la filosofía y de la ciencia para encontrar una revelación. Platón dijo que la música es un arte educativo por excelencia, que se inserta en el alma y la forma en la virtud. Habló de la música en pos de la virtud. También tenemos definiciones un poquito más terrenales, como esta. ¿Qué diferencia hay entre que hacer una comidita casera con todo bien hecho, con un amor bárbaro, y comerse en un lugar re berreta que terminás tomando medicamentos porque te hizo mal? Pero más allá de las opiniones de todos estos avatars, lo que sí podemos decir es que la música está relacionada a la vida, a la filosofía, al entendimiento del universo, al entendimiento del cosmos, al entendimiento del ser humano. Muchos músicos eran filósofos, matemáticos, pensadores, científicos, y siempre se usó a la música como una forma de inspiración y también de entendimiento de la vida y del universo. Es una disciplina que si uno la desarrolla tanto siendo músico como escuchándola, uno puede entender formas del universo, uno puede entender mecanismos del universo. No es casual que muchos músicos hayan sido matemáticos, porque la matemática explica la física del universo y la música también. El que estudió música sabe que los procesos del análisis técnico y teórico de la música son muy similares a los de la matemática. Entonces, en síntesis, podemos decir que la música es algo cotidiano, pero al mismo tiempo es algo en un punto de conexión con algo mayor, con algo más elevado. Es una forma de comunicarnos con algo más. O quizás es una forma de comunicarnos con nosotros mismos. Pero a ver qué dice de nuevo uno de nuestros mentores preferidos. Se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse. Entonces vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? La música en realidad no existe. O sea, no existe. O sea, sí existe. Existe cuando nosotros estamos procesando los sonidos que en realidad son vibraciones en el aire. Digamos, primero tiene que haber aire, ¿no? O sea, un fluido. Y el universo es básicamente vacío, con lo cual el lenguaje del universo se ve que es el silencio, no el sonido, y mucho menos entonces la música. Pero pongámosle que estamos en un planeta como este, que tiene, digamos, una atmósfera que permite que haya un fluido como el aire o el agua que transmita y traslade el sonido.
Entonces ahí tiene que haber una especie que reciba eso, digamos, con un sentido, como el oído. O sea, la biología se tiene que dar de una manera en la cual esa especie reciba y eventualmente decodifique y separe entre ruido, en este caso, y música. Y después, cuando es música, pasa a brindar sentimientos y uno empieza a tomar decisiones a través de la música, uno empieza a forjar su personalidad también a través de la música que escucha o que hace. Es muy loco, ¿no te parece? Pero es así. Entonces la música en realidad no existe, es parte nuestra, es la biología regalándonos a nosotros mismos el regalo de poder disfrutar de belleza, de sentir cosas a través de básicamente algo que el cerebro está haciendo con respecto a lo que está sucediendo en el fluido de la atmósfera. Punto. Desde este concepto voy a partir a desarrollar ideas, desde el punto en el cual si nosotros no existimos, no podemos percibir la música, y si no puede ser percibida, no existe. Literalmente no existe. Es como pensar en que existan los colores en un mundo de ciegos. Somos los que inventamos la música. Vengo pensando que nosotros los que amamos la música, muchos nos dedicamos a ella, tendríamos que reformular la forma de acercarnos a la música y pensar en acercarnos a nosotros mismos, no a la música como algo externo, sino a nosotros, porque nosotros la creamos a través de nuestra concepción física. Ok, vayamos al diccionario. El diccionario dice que la música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, y que es el conjunto de sonidos sucesivos combinados de una manera tal que producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Básicamente lo que está diciendo es que la música es el orden de los sonidos de una manera tal que nos provocan sentimientos o efectos físicos y emocionales. Lo que se puede sentir escuchando esto hace que cambien mundos, hace que cambien países, hace que cambien vidas, hace que cambien caminos, hacen que nazca vida, hace que el sentido de la vida un poquito se pueda explicar. Siempre podemos explicar más fácil el sentido de las cosas a través del arte y no necesariamente de las palabras. Si sabes qué es la física cuántica o la mecánica cuántica, sabes que es el análisis de los objetos, digamos, subatómicos, de las cosas más pequeñas del mundo, en donde las leyes de Einstein no funcionan, la relatividad general no funciona. Los científicos se preguntan si realmente la observación de los objetos de ese tamaño influye en la forma en que vemos, en que entendemos y en que se comportan los objetos de ese tamaño. ¿Te pusiste a pensar que la primera hora de tu vida, quizás tu mamá en su pecho te canta una melodía y ya tenés acceso a la música en la primera hora de tu vida? Difícil que puedas tener acceso a la fotografía, al cine, a la literatura o a la pintura, por ejemplo, en la primera hora de tu vida. Ahora, con la música sí. Claro, es que no te podés tapar los oídos, pero sí podés cerrar los ojos. Es que en realidad la mayoría de las disciplinas artísticas dependen de la luz, o sea, de la vista. Pero la música no, la música no necesita la luz, pero necesita un fluido como el aire o el agua o alguno parecido para que las vibraciones puedan trasladarse. Con lo cual, en el espacio exterior podés leer un libro, podés mirar una pintura, pero no podés escuchar música. Así que digamos que es el arte más complicado, digamos, porque necesita este fluido, pero al mismo tiempo es el arte de más fácil acceso para un ser humano. Entonces digamos que es el arte más terrestre, quizás. Lo cual me deja pensando cosas. Digamos que para la física cuántica, los objetos tales como son, no son si no los observamos. Como digo que pasa con la música, no es si no la escuchamos. Esta es la versión de Dear Prudence de Brad Meldau. Está buenísima. Pero salgamos de la física cuántica y vayamos al diccionario de nuevo. El diccionario nos hablaba de algo agradable. Agradable, digamos que se refiere de alguna manera al placer y eventualmente a la belleza.
No puedo dejar de pensar en la música sin terminar pensando en la belleza. Me atrae mucho el concepto de belleza. Es algo que está en el universo, la belleza, digamos, más allá de nosotros. Está ahí y nosotros nacemos y tenemos que verla porque ya está presente por fuera nuestro, o la inventamos nosotros cuando percibimos las cosas. O es un orden que nosotros le damos a las cosas, al cosmos, al universo, que nos produce luego placer y eventualmente todo lo que dije antes que la música nos produce. Entonces amplío lo que dije antes. No solo la música no existe, sino que la belleza no existe si no existimos nosotros para crearla, para inventarla y para percibirla. Pero bueno, analicemos la belleza. Me fijo en el diccionario y dice que es la propiedad de los seres que produce admiración y placer en los sentidos por su aspecto, forma y buenas cualidades. O sea, algo que te da placer. De vuelta, placer. De vuelta, conceptos que requieren de la filosofía para poder pensarlos. Entonces, en buena medida, la música es, en un punto, y a través del sentido del oído, una forma de recibir placer. Pero eso no define todo, porque si no, ¿por qué cuando escuchás tal o cual música en algún momento particular de tu vida decidís, por ejemplo, a qué querés dedicarte o te diste cuenta de quién era el amor de tu vida? Esos momentos en los cuales estás escuchando música de alguna manera y tenés una revelación, una epifanía, o tenés una sensación de contacto con algo, digamos, por decirlo de alguna manera, divino o fuera de lo terrenal, que puede pasar cuando estás, por ejemplo, a las 6 de la mañana después de haber salido una noche o de haber hecho algo que te dejó cansado y te sentás en una ventana y mirás y te sucede. O cuando estás en un recital y está sonando una canción que te gusta y alguien te miró de alguna manera y te sucede. O miraste el cielo y te sucede. O estuviste sentado con tus auriculares en un árbol y miraste una escena en la ciudad o en donde vivas y te sucede. Esos momentos que te da la música no son de placer momentáneo. No es una caricia nada más. Son contactos divinos, son como revelaciones. ¿Pero cómo y por qué? ¿Solo por un placer sensorial momentáneo, como dice el diccionario, es suficiente llevarla a un efecto placentero finito en el tiempo? ¿Se puede comparar con el placer que te da, no sé, tomarte un mate cuando hace frío o sacarte las zapatillas cuando llegás de laburar? Yo diría que la música es mucho más que eso. Es un distorsionador de perspectivas. Es un factor en la ecuación de la vida. Es un tobogán por sí misma en el camino personal de un individuo. Es un canal para crecer, para ser más uno. Es un denominador común en la forma de percibir el mundo y de tomar partido por las cosas, de elegir estar acá y no allá. De fondo suena Michael Waters, no Roger, Michael, con un tema que se llama The Farmer's Cathedral, que sería la catedral del granjero. Antes de llegar a la filosofía pasamos por la física, porque lo que nos hace en realidad plantearnos dilemas filosóficos son los dilemas naturales, los dilemas quizás en algún punto físicos, como en este caso. Porque pensamos en la música y en la belleza y en todo lo que eso nos influye en nuestra vida y lo analizamos físicamente y nos damos cuenta de que solo está en nuestros procesos eléctricos, naturales y cerebrales y biológicos. Cuando vemos el mundo con sus injusticias o cuando vemos las cosas que no nos son bellas ya y decimos, uy, quiero volver a ver la belleza en las cosas, sirve mucho saber, por ejemplo, que desde la física no existe afuera, sino que está dentro nuestro. Afuera solo existe lo que es. Lo que lo hace bello es nuestra percepción de eso. Por eso conectar con la belleza en realidad es conectar con nosotros mismos, con nuestro ser humano. Tendríamos que pensar en tener que aprender a desarrollar la percepción de la belleza, que no es lo mismo. No tenemos que buscar contactarnos con algo que está afuera. Tenemos que aprender a sacarlo nosotros de adentro, porque no está afuera, está solo adentro. No es algo que está ahí. En realidad no existe en el cosmos. El cosmos es y listo. El cosmos se da como se da por sí mismo. Las estrellas son así y están así. Si a nosotros nos parecen bellas, es por lo que a nosotros nos pasa con eso. Es por cómo estamos construidos, literalmente por la naturaleza.
lo que depende de nosotros es exactamente eso: poder conectarnos con nuestra capacidad biológica de ordenar la información que percibimos en pos de entenderla como belleza. ¿Alguna vez pensaste si a una hormiga o a un elefante o a la planta que tenés en tu cuarto le parece bello el sol, por ejemplo? Sabemos que disfrutan del sol, por ejemplo, pero no tienen conciencia para darse cuenta de que el sol es bello. La música es algo que surge al mismo tiempo que surgimos nosotros, exactamente en el mismo momento. Es una forma del universo de expresarse a sí mismo a través de su propia mirada en una de sus creaciones más pintorescas, que es el ser humano. Sigo haciendo hincapié en este concepto, en la responsabilidad nuestra de desarrollar la percepción del placer, de la belleza, de la música, de nuestro propio cuerpo. Pensar en términos físicos, además de filosóficos, está buenísimo porque son irrefutables. Pensemos en la música entonces de vuelta como física, pensemos en el sonido. Como ya dije, el sonido es la vibración que se produce en el aire cuando hay un impulso, por ejemplo un golpe, en algún instrumento o en una mesa, y se produce 360 grados de manera esférica. Pero el sonido puede ser música o puede ser ruido. ¿Cuál es la diferencia entre música y ruido? Desde el punto de vista de la física, ninguna. Solo la forma de procesar de nuestro cerebro. El ruido y la música, en un punto, son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que la forma de procesarlo de nuestro cerebro. Pero para la física es lo mismo. Un ruido es música solo si hay un cerebro de un ser humano en el medio para procesarlo. Es como si el mundo nos tirara un montón de pinturas todas mezcladas y sin ordenar, y nosotros lo pasamos por nuestro cuerpo y con eso hacemos un cuadro, y con eso podemos posteriormente sentir placer. El placer entonces es una responsabilidad con nosotros mismos, es un contacto con nosotros mismos. No es otra cosa que la comunicación que tengamos nosotros con nuestro propio ser. La manera en la cual nuestro cerebro está construido separa un concepto, ruido, del otro, música. Entonces preguntar qué es la música es preguntar qué somos nosotros. Tratar de entender la música es tratar de entendernos a nosotros. Entonces si nos preguntamos para qué está la música, por qué la sentimos y por qué nos habla del universo y de la vida y del cosmos, podemos inclusive elevar la pregunta y preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Me escucho hablar y digo, la palabra sentido es un derivado de la palabra sentir. Entonces, buscar sentido es buscar sentir. Siguiendo este razonamiento, entonces podemos pensar que la vida tiene sentido cuando hay un sentir. Que si buscamos el sentido de la vida, el sentido se encuentra cuando hay un sentido, un sentir. Entonces podemos finalizar toda esta reflexión diciendo que el sentido de la vida no es otro que darle sentido a la misma vida. Increíblemente pequeño e increíblemente maravilloso. Si te gustó este video, puedes escuchar El Musicópata en Spotify o en cualquier plataforma y suscribirte a este canal, que va a haber seguramente videos diciendo más ideas y reflexionando más sobre la música en las próximas semanas.